Bueno, vamos a recordar nuevamente la división algebraica. El último caso que analizamos fue la división algebraica que le llamamos número 1, en la cual dividíamos monomio entre monomio. En este caso vamos a hablar de la división algebraica número 2, que corresponde a nuestra clasificación que sería polinomio entre monomio. El tercer caso de división algebraica sería división de polinomio entre polinomio. Bueno, entonces vamos a hablar de la división algebraica número 2. Un segundo caso en la división algebraica es la división de polinomio entre monomio. Debemos recordar que el polinomio se encuentra formado por varios términos que de manera individual son monomios. Consecuentemente, podemos resolver esta operación como si fuera una sucesión de divisiones entre monomios. Es decir, cada término del polinomio lo vamos a dividir entre el monomio. Entonces, el primer término del polinomio lo dividimos entre el monomio y se convirtió en una división de monomios. Después, segundo término del polinomio entre el monomio, y así sucesivamente hasta el último término del polinomio entre el monomio. Recordamos que la operación anterior, insistimos, fue monomio entre monomio y con ella tenemos las bases para llevar a cabo esta división, que sería una sucesión de divisiones entre monomios, obviamente tomando en cuenta cada término y los signos correspondientes. Las reglas que utilizamos para esta operación son básicamente las mismas, es decir, primero se dividen los signos. Recordamos que la regla de los signos son más entre más es más entre menos es menos entre más es menos, etc. De cualquier manera vamos a apuntarlas acá para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces, las apuntamos, vamos a dibujar, tenemos más por más es igual a más por menos es igual a menos por más es igual a menos, y menos por menos es igual a más. De esa manera tenemos las reglas de los signos. Luego, se dividen los coeficientes. En este caso, pues es una simple división de números. Y los números enteros, bueno, generalmente son enteros, la división es exacta, entonces nos va a dar un entero. En el caso de que la división no sea exacta, pues vamos a dejarlo indicado como si fuera una fracción. Después, dividimos la parte literal. Para dividir la parte literal, nosotros debemos recordar que exponentes de literales iguales se suman o se restan. Esta operación de sumar o restar va a depender de los signos de cada uno de los elementos que se están trabajando, de los exponentes. Entonces es muy importante tomar en cuenta el signo de los exponentes para saber qué operación realizar. Recordamos que el signo o el exponente del denominador, al hacer la división, va a cambiar su signo. El exponente del numerador va a respetar su signo. Si en el numerador tenemos exponente positivo, dejamos el exponente positivo. Si en el denominador tenemos exponente negativo, lo subimos como positivo. En la parte del numerador, o sea, arriba, dejamos los exponentes iguales. La parte del denominador, es decir, abajo, cambiamos los signos de los exponentes y eso nos va a dar el resultado. Si son signos iguales, se suman. Si son signos diferentes, se restan. Entonces, esas son las reglas básicas, pero tenemos que agregar en este caso una nueva regla, porque tenemos polinomio entre monomio. Entonces, para este caso, agregamos la regla que dice, cada término del polinomio se divide entre el monomio, que es lo que estábamos platicando hace un momento. Consideramos, bueno, y la división obviamente con las reglas correspondientes. Consideramos algunos ejemplos. Vamos a dividir las siguientes expresiones. Podemos observar que primero tenemos un polinomio, en este caso es un trinomio porque tiene 3 términos. Generalmente nuestros ejemplos son de 3 términos. Tenemos un polinomio entre un monomio. Podemos llevar a cabo la operación en forma directa, de manera mental, pero como queremos que quede claro, tenemos en este caso la división paso a paso. Entonces, deberemos dividir cada término del polinomio con el monomio. Es decir, el primer término que era 20x novena y cúbica, vamos a checarlo, aquí está, 20x novena y cúbica, se va a dividir entre 2x y cuadrada.
Confirmamos, tenemos 20x novena y cúbica entre 2xy cuadrada. Trabajamos primero los signos, más entre más es más. Coeficientes numéricos, 20 entre 2 es 10. Parte literal, x con x. El 9 se mantiene positivo y el 2 del denominador se maneja como menos 2. Entonces 9 menos 2 nos da 7. En y tenemos y cúbica y y cuadrada. Entonces sería 3, que se mantiene, menos 2. Estamos cambiando el signo acá. Menos 2 nos da 1. El 1 normalmente no se escribe. Después tenemos menos 18x sexta y cuadrada, que sería el segundo término del polinomio, entre 2x cuadrada y cuadrada, que sigue siendo el monomio. Entonces trabajamos los signos. Menos, entre más, es menos. Coeficientes numéricos. 18 entre 2 es 9. Ahora parte literal. X sexta con x cuadrada. El cuadrado se piensa como menos 2. Entonces sería 6 menos 2. Nos da 4. En y tenemos y cuadrada entre y cuadrada. Si este denominador lo pensamos como menos 2, sería 2 menos 2 es 0. Entonces nos queda y a la 0. Pero y a la 0 vale 1. Por definición de reglas de exponentes o leyes de exponentes, y a la 0 vale 1. El tercer término del polinomio era 14x quinta y octava y se divide entre el monomio. Signos, más entre más es más. Coeficientes numéricos, 14 entre 2 es 7. En x sería x quinta entre x cuadrada, sería 5 menos 2, 3. Y en y tenemos y octava con y cuadrada. Este 2 se piensa como menos 2, entonces sería 8 menos 2 son 6. Nos queda 7x cúbica y sexta. Aquí hicimos el resultado paso a paso para que quede claro, pero realmente podríamos hacer el resultado en forma directa. Entonces, el resultado directo es 20x novena y cúbica menos 18x sexta y cuadrada más 14x quinta y octava, todo entre 2x cuadrada y cuadrada, nos queda 10x séptima y menos 9x cuarta más 7x cúbica y sexta. Es decir, 20 entre 2 son 10. En x 9 menos 2 son 7. En y 3 menos 2 es 1. Ahora para el segundo, menos entre más es menos. 18 entre 2 son 9. En exponente 6 menos 2 son 4. En y 2 menos 2 se cancela, se convierte en 1. Por último, más entre más es más. 14 entre 2 son 7. En x sería 5 menos 2 son 3. Y en y 8 menos 2 son 6. Insistimos, podemos encontrar el resultado en forma directa para simplificar el proceso. Si nosotros ya tenemos práctica y lo hacemos de manera directa, definitivamente vemos el proceso más fácil. Ejemplo número 2. 8x quinta y cuarta menos 12x cuadrada y cuarta más 16x sexta y octava. Todo esto entre menos x y cúbica. Debemos dividir cada término del polinomio con el monomio. Es decir, y aquí se nota claramente los tres términos. Aquí está 8x quinta y cuarta dividido entre el monomio que es 4x y cúbica. Luego, segundo término, menos 12x cuadrada y cuarta dividido entre menos 4x y cúbica. Y por último, 16x sexta y octava entre menos 4x y cúbica. Podemos poner el paréntesis aquí al monomio o dejarlo sin paréntesis. En realidad es indiferente. Lo estamos colocando aquí porque hay ocasiones en que colocamos paréntesis, nada más para que quede claro, pero realmente lo podemos dejar sin paréntesis si no hay confusión con el signo. Entonces trabajamos signos. Más entre menos es menos. Coeficientes 8 entre 4 son 2. En x 5 menos 1 son 4. Recordamos que aquí hay un 1 y se piensa como menos 1. En y tenemos 4 menos 3. Este 3 se piensa como menos 3. 4 menos 3 es 1. Segundo término, menos entre menos es más. Coeficientes 12 entre 4 son 3. Sería este caso coeficientes. Ahora exponentes. 2 menos 1 es 1. En y 4, y este 3 se piensa como menos 3, entonces tenemos 4 menos 3
es 1. El último término sería 16 positivo entre 4 negativo, más entre menos es menos. La división es 16 entre 4, nos da 4. En x tenemos x sexta y aquí tenemos x a la 1 que se piensa como menos 1, entonces 6 menos 1 nos da 5. En y tenemos 8 y aquí en el denominador tenemos 3 que se piensa como menos 3. 8 menos 3 son 5. Y ya tenemos el resultado de este ejercicio. Es importante, destacamos esto, es importante observar que tenemos una sucesión de divisiones de monomios. En realidad, si nosotros recordamos bien la división de monomios, la operación polinomio entre monomio va a resultar muy fácil. El resultado directo, si lo quisiéramos hacer directo, sería primer término, 8 entre 4 son 2, más entre menos es menos, luego x quinta con x a la 1 nos da x cuarta, en y 4 menos 3 nos da 1, segundo menos entre menos es más, 12 entre 4 nos da 3, en x2 menos 1 es 1, en y 4 menos 3 es 1. Y el último, más entre menos es menos. 16 entre 4 es 4. En x, 6 menos 1 nos da 5. Y en y tenemos 8 menos 3, que también nos da 5. De esa manera tenemos ya el resultado del segundo ejemplo. Tenemos aquí algunos ejercicios no resueltos. Entonces vamos a tratar de resolverlos para que quede más claro. Tenemos 16, x a la menos 5, chequen el exponente es negativo, menos 5, y cúbica z, más 12, y cúbica z cuadrada, menos 6, x cúbica z, todo eso dividido entre menos 2, x sexta, y cúbica. Observamos que aquí no pusimos el paréntesis, decíamos que se puede poner o no poner el paréntesis, eso no nos debe afectar. Entonces, nuestro resultado debe ser primer término del polinomio entre el monomio. Trabajamos más entre menos es menos. Luego los coeficientes 16 entre 2 son 8. En x este menos 5 se va a respetar como menos. Y este 6 va a trabajarse como menos 6, entonces sería menos 5. Menos 6 nos da menos 11. Luego un y cúbica. Con y cúbica se cancelan. Se convierte en 1 que ya no se escribe. Z que no se está dividiendo con nadie se mantiene. Y ya tenemos el primer término del polinomio con el monomio. Bueno, ahora vamos al segundo término. Más entre menos es menos. 12 entre 2 son 6. En x. La x, y aquí no tenemos x en el numerador, pero en el denominador sí. Entonces esta x6 debe subir como x a la menos 6. Sube con signo contrario. En y tenemos y cúbica, con y cúbica nuevamente se cancela la y porque 3 menos 3 es 0. Z cuadrada no se divide con nadie, se queda como z cuadrada. Tercer término, menos entre menos es más. 6 entre 2 son 3. En x aquí tenemos 3, aquí tenemos 6. Entonces 3 menos 6, porque este 6 piensa negativo. Entonces 3 menos 6 nos da menos 3. Z no se está dividiendo con nadie, entonces se tiene que mantener igual, pero para respetar el orden alfabético lo dejamos al final. Y esta y cúbica que está en el denominador va a subir al numerador como y a la menos 3. Y de esa manera quedaría el resultado, ¿no? Ahorita nos quedaron varios signos negativos y podríamos dejarlos también en el denominador como positivos, pero generalmente los vamos a dejar de esta manera. Entonces ya tenemos el primer ejemplo de división de polinomio entre monomio de manera directa, está hecho de manera directa. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Aquí tenemos otros dos ejemplos.
Vamos a trabajar estos. Entonces, en el primero tenemos más, entre más, es más, que generalmente no se escribe en la primera parte. Luego 6 entre 3 son 2. En X tenemos 4 menos 2. Recordamos que esta X se piensa, cuando este cuadrado se piensa como menos 2. Entonces, en X, 4 menos 2 son 2, positivo. En Y, este menos 7, vamos a encerrar, este menos 7 se piensa como más 7. Entonces debemos pensarlo con signo contrario que sería positivo. Y tenemos nosotros en Y 3 más 7 son 10. Tenemos Y décima. Luego más, entre más, es más. Ese sí se escribe. El primero no es necesario, pero el segundo sí es obligatorio. 8 entre 3, como 8 entre 3 no es exacto, podemos dejarlo en 8 tercios. Es una manera de escribirlo. O bien podemos sacar enteros, que serían 2 enteros con 2 tercios. Es indiferente, cualquier resultado es correcto. Luego en X tenemos X cuadrada, perdón, X cúbica entre X cuadrada, 3 menos 2 es 1. Se escribe nada más la X. En Y, 8 más 7, insistimos, este menos 7 se piensa como más 7, 8 más 7 son 15. Y ya tenemos este segundo ejemplo. Un tercer ejemplo, vamos a ver. Primero signo, más. Entre más es más, que no se escribe inicialmente. Luego X6 menos 3. Perdón, me falta el número. 2 entre 2 es 1. Generalmente el 1 no se escribe. Lo vamos a poner ahorita para que quede claro, pero generalmente no se escribe. Luego en X6 menos 3 son 3. En Y9 menos 2 son 7. Segundo término, más. Entre más es más. Ese sí es obligatorio. 3 entre 2 no es exacto, lo dejamos como 3 medios o sería en todo caso un entero con un medio. La X tenemos 7 menos 3, nos da 4. En Y tenemos aquí hay un menos 2, fíjense, este es menos 2. Entonces menos 2 se respeta y aquí tenemos otro menos 2 porque se piensa con signo contrario, entonces menos 2 nos queda menos 4. Borramos esto. Y ahora el último término, más entre más es más. 4 entre 2 es 2. En X también tenemos aquí una X negativa, entonces vamos a respetar esta X negativa, bueno, el exponente negativo porque está en el numerador, y lo trabajamos con este 3 que sería menos 3. Entonces nosotros tendríamos menos 8 menos 3, nos va a dar menos 11. X a la menos 11. En Y tenemos 7 menos 2, 5. Y ya está el resultado. Insistimos, resultados de manera directa, no haciéndolo paso a paso, aunque en realidad terminamos haciéndolo paso a paso, pero no escrito como los ejemplos, sino ya de manera directa escribimos los resultados. Tenemos otros dos ejemplos, vamos a trabajarlos. Primero, más. Entre más es más. 10 entre 3 lo dejamos como 10 tercios. 3.3 si quieren, o 3 enteros con un tercio. En X tenemos aquí un negativo, estos exponentes son negativos, por lo tanto van a subir como positivos o se van a pensar positivos. Entonces acá tenemos 6 más 3, 9 para X. Para Y tenemos 8 más 1 nos va a dar 9. Segundo término, más entre más es más. 15 entre 3 es 5. En X 4 más 3 nos va a dar 7. En Y 8 más 1 nos va a dar 9. Último término, menos entre más es menos. 4 entre 3 se queda indicado como 4 tercios. Un entero, un tercio si quieren. En X 4 más 3 nos va a dar 7. Y en Y 1 más 1 nos va a dar 2. Entonces nos queda Y cuadrada. Y terminamos este cuarto ejemplo.
Es importante recordar que estos exponentes se pensaron con signo positivo porque el exponente del denominador siempre se piensa de manera diferente, con signo diferente. El último ejemplo que tenemos nosotros de estos es, veamos, subimos un poquito. Pero debemos borrar entonces. Bueno, no es necesario. Vamos a trabajar este último ejemplo. Más entre menos es menos. Nos queda menos. Ese sí es obligatorio. 8 entre 4 son 12. X no se está dividiendo con nada porque el monomio divisor nada más tiene la literal Y, entonces X cuadrada se mantiene, en todos los casos se va a mantener. Esta Y es menos 4, con menos 3 de acá, porque esta se tiene que pensar como menos 3, entonces menos 4 menos 3, signos iguales, se mantiene el signo y se suman los números, nos queda menos 4 menos 3, menos 7. Segundo término, más entre menos es menos, fíjense que las reglas de los signos son iguales para producto y división. 12 entre 4 son 3, X se mantiene porque no se dividía con nadie. Y cúbica con Y a la menos 3, recordamos que este se piensa con signo contrario, entonces sería 8 menos 3, nos da 5. Por último, más entre menos es menos, 24 entre 4 son 6, X nuevamente se mantiene sin cambios, Y tenemos 7 y aquí tendremos un menos 3, bueno, tenemos 3, pero debe ser menos 3, pensarse menos 3, 7 menos 3 es 4. Y ya tenemos suficientes ejemplos resueltos. Esperemos que haya quedado claro para que les sirva de manera importante en sus clases. El siguiente tema que podemos ver sería división algebraica número 3, que es la división de polinomio entre polinomio, que es una operación bastante larga y muy completa. Pero por el momento, vamos a dejar las cosas hasta aquí para continuar otro día.